Quiero contarles primero que conocí a Iván cuando tuvo en suerte, eso espero, hacer parte de mis clases de estudio musical básico y armonía. En medio de las rutinas del desarrollo auditivo y la reflexión sobre el sentido de las progresiones armónicas, descubrí en Iván un extraordinario talento y una muy fina sensibilidad que alimentaba con un afán sin tregua para sumergirse en el gran repertorio de la música y la literatura. A lo largo de 3 años de clases, que no fueron otra cosa que la búsqueda de una manera de enfrentarse al incesante universo, como nos ha enseñado Borges, se tejió también una suerte de complicidad en gratas e interminables especulaciones sobre la naturaleza del arte. Esa pequeña historia es el origen o la explicación de este equívoco que me tiene aquí, un profesor de solfeo y armonía usurpando la función de un experto en crítica literaria o filosofía del arte. La invitación de Iván para participar en la presentación de su libro de ensayos, más que una muestra de amistad, es un gesto de valentía. Voy a justificar mi presencia en este acto siguiendo el consejo de Chesterton. Decía Chesterton: hasta un mal tirador se dignifica aceptando un duelo. Voy pues, tratando de no defraudarlo, a intentar un breve comentario de mi experiencia como lector de esas variaciones sobre la embriaguez, un conjunto de ensayos de los que el título mismo ya es un diálogo entre dos conceptos fundamentales: la variación, fundamento y razón de toda música, y la embriaguez, entendida aquí como esa condición del alma cuando entra en contacto con las extrañas fuerzas del arte. El ensayo, ese género del pensamiento como lo define Iván en el prólogo de su libro, posee un extraordinario linaje con un augusto catálogo de nombres que se remonta a los clásicos griegos, aunque el nombre les fuera ajeno. Uno no puede dejar de mencionar a Montaigne, inaugurador del género, con sus essays, a Francis Bacon, a Samuel Johnson, a Coleridge, Wilde, Stevenson y Chesterton en el ámbito anglosajón, a Emerson, a Enrique Sureña, a Jorge Luis Borges, a Nicolás Gómez Dávila o Alfonso Reyes en el ámbito americano. Reyes, a propósito, decía que el ensayo es el centauro de los géneros, y Chesterton habló de una senda tentativa y sinuosa. Y es que el ensayo, sustantivo que se sostiene altivo sin los intentos y las pruebas del verbo, mi querido Edgar, no pretende impartir conocimientos ni demostrar una verdad como hacen los textos teóricos de la academia. El ensayo es un ejercicio desinteresado de lectura personal, lectura que se solaza en el ejercicio de escribir por el mero placer de la reflexión, pero en el que también se puede expresar el concepto profundo de crítica, crítica literaria o crítica artística. Recuerdo que Oscar Wilde proponía la crítica de arte como un género artístico. Vale decir que la exposición de los argumentos de un autor sobre su tema de ensayo también es una estructura estética. La libertad en la reflexión hace que la modernidad lo haya escogido como un medio privilegiado para la comunicación y la expresión, sin que se vea constreñido por imperativos estrictamente artísticos o estrictamente científicos. La retórica y las oratorias grecorromanas, que tanta falta le hacen al ejercicio de la mera sensatez, definían 3 géneros de discurso: el género judicial, el género deliberativo y un género que se llama en latín el genus demonstrativum, género demostrativo o epidíptico. Este último, que pretendía incidir sobre los altos valores de una comunidad, podía ser laudatorio o vituperador. El ya mencionado pero poco leído Alfonso Reyes dice en su ensayo La crítica en la edad ateniense que el género epidíptico es el antecesor del ensayo.
Georg Lukács, en su correspondencia con el gran ensayista húngaro Leo Popper, decía que en el ensayo hay una renuncia al derecho del método porque no obedece a las reglas de juego del trabajo científico. El ensayo se permite lo fragmentario porque no aspira a una construcción cerrada y por eso ha sido mirado con sospecha, acusado de falta de rigor por los sacerdotes del discurso científico. Harold Bloom tiene una bella expresión para hablar del tema. Dice que el ensayo es un vagabundeo del significado y ese ocioso errar no lo perturban las ideas tradicionales sobre la verdad, lo que permite una actitud crítica no exenta de ironía. No se entienda, pues, a las materias, sino la manera como las expongo, propone Montaigne desde finales del siglo XVI. Y esta sugerencia se ha convertido con el paso de los siglos en una norma implícita, con la bendición de Teodoro Adorno y Walter Benjamin, probablemente los más conspicuos exponentes del ensayo del siglo XX. Adorno lo define como la forma de la categoría de nuestro espíritu. Creo que debemos a Adorno la caracterización de una autonomía, de una subjetividad y una forma crítica en el ensayo. Él dice textualmente, es la forma crítica por excelencia y precisamente como crítica inmanente de las formaciones espirituales, como confrontación de lo que son con su concepto, el ensayo es crítica de la ideología. Un profesor español dice bellamente en un texto que me encontré en estos días pensando en este trabajo de Iván, que el ensayo ni comienza por el principio ni acaba cuando se alcanza el final de las cosas, sino cuando cree que nada tiene que decir de más. El indiscutible carácter personal está plasmado pues ya en la primera confesión de Montaigne. Yo soy la materia de mi libro, nos dice en uno de sus primeros ensayos. Y justamente vamos al ensayo para encontrar la forma en que un autor asume sus dudas y sus certezas. En ese sentido, creo que cobra mayor fuerza el título que Iván escogió para su libro, porque un ensayo es una serie de variaciones sobre lo posible. El ensayo moderno, vivificado probablemente en las fuentes nietzscheanas, sabe que la vida no es ese conjunto orgánico, cerrado, que predicaba la filosofía de la Ilustración. Ese ensayo ha encontrado caminos distintos a las certezas de la ciencia positiva. Se ha rebelado contra la idea de progreso de pensamiento, contra la linealidad de la historia, y ha fecundado, en cierto sentido, las preguntas que se hacen las narrativas artísticas en la literatura y la música. El sociólogo francés Pierre Bourdieu, a quien sus seguidores consideran el gran renovador de las ciencias sociales, hizo un enardecido y franco elogio del ensayo. Dice Bourdieu, no hay mejor prueba de todo lo que separa la escritura literaria de la escritura científica que esta capacidad que le pertenece por derecho propio de encontrar y condensar en la singularidad concreta de una figura sensible y de una aventura individual que funciona a la vez como metáfora y metonimia toda la complejidad de una estructura y de una historia que el análisis científico tiene que desarrollar y extender muy laboriosamente. Hasta ahí pues esa larga cita del sociólogo francés. Los latinos habían acuñado un proverbio que se menciona como verba volant, scripta manent, queriendo significar que con las palabras dichas, las que hienden el aire, se puede discutir, mientras que las palabras escritas yacen rígidas en el papel y no responden a la polémica. Eran los tiempos de Cicerón y Quintiliano. La modernidad, curiosamente, invirtió el significado de esta locución y ha querido conferir mayor validez a un documento escrito que a una exposición verbal. Pero Gutenberg no tiene la culpa. Yo siento que en cada lectura podemos entablar un diálogo profundo con las palabras escritas. Parte del placer de la frecuentación del ensayo estriba en una polémica callada con unas ideas que se expresan en una prosa expositiva de elevado estatus poético. Creo que el buen ensayo es una experiencia estética que aguza la reflexión
y alienta la polémica. Los 5 ensayos que integran esta serie de variaciones son una reflexión sobre la naturaleza de ese estado del alma cuando entra en contacto con el arte, un estado que es emocional o fisiológico, o una combinación de ambas categorías, y que Iván denomina estremecimiento, también lo denomina embriaguez. El primero, un término construido desde el latín tremiscere, es un sobresalto en el ánimo, una repentina agitación de las emociones. En la embriaguez hay perturbación y hasta enajenamiento. Dije hace un momento que leer un buen ensayo es entrar en un diálogo de identificación o de polémica con las opiniones del autor. Pues bien, como si hiciera falta un ejemplo, en la primera página del libro de Iván, en sus palabras de presentación, afirma, oigan esto, que la música es una manifestación elemental del álgebra. Si semejante imprecación no es un error del editor, entonces es una provocación deliberada porque sabía que yo lo iba a leer. Lo sensato, evidentemente, es la proposición inversa. El álgebra aspira, tal vez, a ser una manifestación elemental de la música. Entrados, pues, en lo vivo del tema, uno encuentra que todo el libro es un pentágono, un polígono en el que cada ensayo es uno de los vértices. Cada arista nos propone una faceta particular de la experiencia artística y el autor no nos dice, no declara nunca, que el hilo que teje una trama que envuelve esta pentafonía es el tiempo. No el tiempo de los relojes, sino la savia tiempo que alimenta las frecuencias de luz, las vibraciones con que se agita el aire para transportar el sonido, la materia que sostiene esa música congelada, decía Hegel, en las arquitecturas artísticas, el tiempo de la poesía, esa explosión de la que surge algo que no se conocía antes por la reacción entre dos palabras, como se produce una reacción química entre dos elementos que forman un tercero. La noción del tiempo circular que subyace en las variaciones incesantes del eterno retorno. La bella construcción alrededor de la metáfora chesteriana del ruiseñor y la alondra para detener el tiempo en una noche mágica que conjure la muerte. En la locomotora y el silencio es el arte inscrito en el tiempo que en algunos predicadores semaneros ha producido la insensata noción de progreso. En el último ensayo, el mito de Fausto es el fondo de la permanente confrontación del artista con su inserción en el tiempo. Estamos acostumbrados a que el concepto de tiempo sea un arduo ejercicio de la física o de la filosofía. Aquí no se trata de eso. Es una elaboración sutil que se teje con la música y la química de las palabras. Decir, por ejemplo, que estamos invadidos por una avalancha de información y que la omnipresencia de las imágenes de todos los horrores, de todas las guerras en que se solaza la especie, ha convertido la barbarie en una trivialidad, puede parecer una repetición trivial de lo que ya todos sabemos. Pero cuando esa reflexión se relaciona con un momento literario que en la Ilíada sitúa a Zeus en la cima del Ida, desde donde puede observar al mismo tiempo la batalla frente a las naves de los aqueos y a los pueblos del norte que están a muchos días de distancia, allí se produce el hecho estético. A pesar de que se podría bosquejar una trayectoria del ensayo colombiano desde algunos escritos de Simón Bolívar, tal vez no sabría hasta qué tan lejos se puede llegar, pasando por los importantes ensayos de Baldomero Sanín, de Rafael Maya, los ensayos poéticos de Jorge Gaitán en la revista Mito, tal vez Germán Arciniegas, a quien no he leído, hasta los más recientes de Raúl H. Moreno y William Ospina. Hay una sensación de soledad, de falta de vasos comunicantes en un género que es bastante esquivo a la hora de las clasificaciones de los académicos. Sé que el ensayo tiene una importante presencia en las comunidades universitarias, pero es un fenómeno que podríamos denominar endogámico, cerrado, y que en la mayoría de los casos
no busca la luz difusa de la poesía, sino la realidad contable de los puntos que otorga el comité de credenciales. Debemos celebrar, pues, que el sello editorial Hombre Nuevo Editores de Medellín haya asumido el reto de publicar libros de autores colombianos hechos para la reflexión y no para el mero esparcimiento. Muchas gracias.